Hola chicos, buenos días. Hoy me tocó compartir una enseñanza para ustedes y estuve pensando acerca de qué enseñarles. Y bueno, viendo que todavía sigue el tema acerca de la cuarentena y acerca de que todavía estamos en nuestras casas, estuve tocando un poquito acerca de ese tema y busqué mi Biblia y estaba buscando qué puedo enseñarles acerca de esto, ¿no? Y estaba pensando acerca de lo que yo estaba haciendo durante la cuarentena, que estuve haciendo. Y se me vino a la mente personajes bíblicos hacer que hayan pasado un tiempo, así como nosotros estamos pasando, ¿verdad? Personas en la Biblia que hable acerca de este tiempo. Entonces le he denominado a mi enseñanza personajes bíblicos que hayan pasado una cuarentena o personajes bíblicos que hayan estado en un aislamiento, ¿verdad? Un aislamiento social que es el que estamos pasando nosotros ahorita. Entonces me puse a buscar con esas características y encontré muchos personajes en la Biblia que han pasado este tipo de aislamiento como nosotros estamos pasando. Claro, no como nosotros estamos pasando, definitivamente no. Pero sí que tuvieron un propósito, que Dios hizo un propósito, los alejó por un propósito. Entonces elegí uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento y uno principal, que se va a ir al final. Y eso es lo que quiero explicarles. ¿Verdad? Hay muchos, me puse a buscar y encontré muchos, pero después dije voy a compartir solamente tres para que al final pues dejarles una tareita y ustedes mismos también descubran los otros personajes que hablan de estas características. Entonces, el primer personaje se encuentra en el libro de Génesis y es acerca de Noé. Noé, si podemos recordar un poco, pasó un tipo de aislamiento social o cuarentena, así como nosotros estamos pasando. ¿En dónde lo pasó primero? Lo pasó en dentro de un arca. ¿En qué libro lo podemos encontrar esta historia? En Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 nos habla acerca de esto. ¿Cuántos años tenía Noé cuando pasó este tipo de aislamiento? Pues tenía 600 años. Luego, ¿cuánto tiempo estuvo aislado? La Biblia dice que llovió durante 40 días y luego para que se secaran las aguas pasaron un año, 2 meses y 12 días. Así que aproximadamente Noé estuvo 1 año y 4 meses dentro del arca. Ahora, ¿con quiénes más estuvo Noé? Noé estuvo con sus familias, con su esposa, sus hijos y sus nueras. Así que no estuvo solo, pasó con ellos este tiempo de aislamiento. ¿Qué hacía? La Biblia no dice específicamente qué hacía, pero podemos suponer que Noé tenía los animales dentro del arca, a su familia, así que se encargaba de el mantenimiento de estos animales, pues, almorzaba con su familia, estaba con su familia, ¿verdad? Podemos saber que tal vez cantaban, oraban, estaban juntos, pasaban todo ese tiempo, ¿verdad? Imagínate 1 año, 2 meses y 12 días pasar en un lugar así sin poder salir y sin poder hacer otra cosa más que convivir con su familia y los animales que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era? Ahí viene lo principal. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios puso a Noé en esa circunstancia? Y el propósito lo podemos encontrar en Génesis, que nos dice que Dios quería limpiar la tierra de todo mal, ¿verdad? Y hacer una nueva generación. Ese era su propósito que Dios había puesto para Noé en esto. ¿Y cuál era la meta? La meta que llegó a Dios a mostrar a Noé después de que acabó todo este aislamiento. ¿Qué hizo Noé después de esto? Sabemos que la meta que logró hacer es que cuando Noé terminó todo esto y bajó del arca, sabemos que él y su familia hicieron ¿qué? Un altar hacia Dios, un altar de agradecimiento que fue olor grato a Jehová, dice la Biblia en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces hizo un pacto con Dios acerca de esto. Entonces, esa es la meta que Dios llegó a hacer. Y yo sé que Noé, durante el arca que estuvo dentro, él pensaba acerca de qué voy a hacer para agradecerle a Dios que nos haya salvado y le haya escogido a él. Y él pensó en esta arca, este altar con toda su familia, ¿no? Qué bonito que eso fue lo que le ofreció a Dios después de que terminó todo esto. Entonces vemos ahí todo lo que pasó con Noé. Y mi siguiente personaje que se encuentra en el Nuevo Testamento es uno de mis personajes favoritos que está en el libro de Hechos. Y es la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas pasaron un tiempo de aislamiento también. Y lo podemos recordar. Se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16, donde lo pasaron en la cárcel
de Filipos, ¿verdad? Podemos recordar un poco de la historia y al final fueron ellos terminando en esta cárcel. Dice la Biblia que los pusieron hasta el fondo de los presos, en la última cárcel, ahí los metieron. Y dice, ¿con quién pasó? Bueno, estuvo él, Pablo y Silas juntos, pero también había muchos presos a su alrededor y el carcelero que podemos recordar en la historia. ¿Qué edad tenía Pablo? Eran adultos, más o menos, cuando pasó esto. ¿Qué hacían? Esto es lo más importante. En Hechos 16, la Biblia dice que ellos oraban y cantaban himnos en la medianoche y los presos los oían, ¿verdad? Ellos pasaban este tiempo de aislamiento haciendo algo, alabando a Dios a pesar de las dificultades. Ahora, otra cosa, un punto muy importante, y no lo dije Noé, pero lo voy a decir ahorita acá también, que es que Dios no les había dicho cuánto tiempo iban a estar ellos en este aislamiento. No les dijo cuánto tiempo iban a pasar estas circunstancias, simplemente lo hicieron. Noé no supo cuánto tiempo iba a estar en el arca, pero estuvo ahí y resultó más de un año. Igual, Pablo y Silas no sabían cuánto tiempo iban a estar encerrados y fue solamente unas horas, pero Dios lo determinó así, hizo su propósito. Entonces no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí, pero a pesar de eso ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios ponía en la vida de Pablo y Silas? Era servir a Dios. Ese era el propósito por el cual ellos estaban ahí, ¿verdad? Servir a Dios, evangelizar y convertir a los que estaban ahí. Y lo podemos ver por lo que sucedió después, ¿no? En esta historia donde el carcelero pregunta y ve lo que pasó y dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Qué pasó después de este aislamiento? Pues podemos verlo porque allí, en ese capítulo, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Están hablando del carcelero, ¿verdad? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que pasó algo muy bonito, compartieron la mesa, se bautizaron toda su casa y ese fue el propósito, la meta por la cual Dios hizo que Pablo estuviera en ese lugar y ahí pasara ese tiempo de aislamiento, ese tiempo de dificultades que él no sabía en el inicio, pero que después de repente al verlo se maravilló y se daba cuenta de que cuál era el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro segundo personaje. Y ahora vamos con el personaje principal, que es acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué tiempo es donde Él pasó este tipo de circunstancia como la de nosotras? ¿Dónde? En el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días y 40 noches, descrito en el libro de Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4. ¿Con quién le pasó? Dice que con estos 40 días solo, pero luego dice que el diablo también vino a tentarle, así que también estuvo ahí. ¿A qué edad? Más o menos 30 años, un poquito más, 30 años. ¿Y qué hacía? Esto es importante. Dice la Biblia que él estaba ayunando, ¿verdad? Ayunaba, oraba con el Padre, recordaba la Biblia. También lo podemos ver porque habla al diablo y le habla con la Biblia, así que también es una de las cosas que él hacía durante este tiempo. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito era vencer la tentación del diablo a través de la palabra de Dios. Ese era el propósito que estaba demostrando Jesús en esta circunstancia. ¿Y cuál era la meta? Pues la meta es, después que pasó todo esto, podemos ver que dice que los ángeles venían y le servían a Jesucristo. Entonces, mostrando que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios. Entonces, lo que estaba mostrándonos es lo impactante que Él era el Hijo de Dios y que también nosotros podemos utilizar la Biblia en cualquier tipo de dificultad. Entonces, chicos, yo les animo a hacer eso. Tú busca en tu Biblia algún personaje bíblico que haya pasado un tiempo de circunstancia, de aislamiento social, de encarcelamiento o este tipo y medítalo, dónde estuvo, por qué estuvo, con quiénes estuvo, cuánto tiempo estuvo, qué hacía, cuál era el propósito de Dios para ese tiempo que él tenía y cuál era la meta. Recuerda el Salmo 138:8. Dios dice que tiene un propósito para nuestra vida
¿Y cuál es el propósito de Dios en este tiempo? Ahorita que estamos pasando cada uno en nuestra casa, ¿cuál es el propósito? ¿Ya lo descubriste? ¿Qué Dios quiso enseñarte con esta cuarentena? ¿Qué quiso enseñarte? Y si todavía no lo descubres, entonces busca en la Biblia un personaje que haya pasado y medita en eso y también en ti. Entonces esa es la tarita que les dejo. Busquen personajes bíblicos, al menos uno, acerca de qué haya pasado este tiempo de aislamiento y medita tú mismo en acerca de lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez puedes escribirlo y pegarlo aquí en tu pared o en algún cuaderno que tengas, ¿verdad? Así como yo también tengo mi cuaderno en un cuaderno o pues recordarlo acerca de qué es lo que Dios está haciendo con tu vida, cuál es el propósito para ti. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este haya sido de edificación para ustedes y que Dios me los bendiga. Adiós.